Compartiré un video con ustedes. Una vez que veamos este video, continuaremos con esta reunión. Escucharemos al presidente Jared Correa. Una vez que el presidente finalice sus palabras, un servidor, el presidente Iván Wilson, tomará la palabra. Posteriormente escucharemos al presidente Javier Alejandro Herrera Zamora, nuestro presidente destaca. Terminando, el presidente destaca sus palabras. Escucharemos y será reproducido el himno final número 208, Brillan rayos de clemencia. La última oración estará a cargo del hermano Juan Miguel Espinosa Encina, del barrio Lomas de Lourdes. Bien. Me apareció un letrero, pero no le alcanzo a ver qué dice. Dice, el seminario web está grabando. Al seguir adelante con el... Momento. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Y hermanos es en esta ocasión nada más, ¿verdad? Puro. Sería hermanos varones grandes y hermanos varones chicos. Es lo que aplica. Ya estamos al cierre de nuestra conferencia y creo que nos hemos nutrido todos de cada uno de los mensajes que hemos escuchado. Hace unos años, mi mamá es del estado de Hidalgo y teníamos la costumbre de siempre pues, pasar nuestros días de vacaciones y de festividades allá cuando nuestra abuela vivía. Y hay lugares muy conocidos allá, los que conocen para esa parte sabrán de lo que hablo, donde hay aguas termales y hay lugares donde uno puede ir y disfrutar de agua calientita en una alberca o en un balneario. Sin embargo, esos lugares normalmente en tiempos de festividades o tiempos de descanso están llenos. Entonces, una vez, quizás ya les había comentado esta anécdota, una vez fuimos con un tío que era miembro de la iglesia. Muchos de mis tíos son miembros de la iglesia, y otros eran porque ya han pasado más allá del velo.
este tío ya pasó más allá del velo y esa vez que fuimos, tenían una parte en reparación en el balneario y no nos dejaron entrar. Entonces él nos vio a todos los sobrinos decepcionados y tristes y estábamos subiéndonos a los carros para retirarnos. Y de repente regresó, se desapareció por unos minutos, regresó y, y nos dijo que ya podíamos entrar, que nos habían autorizado poder acceder a un área en específico. Entonces todos nos pusimos contentos, pero no faltó alguien que le preguntó que cómo le había hecho, porque uno, había mucha gente y dos, había partes en reparación que no estaban siendo utilizadas. Y una de esas fue la que nos asignaron. Y entonces su respuesta se me quedó muy grabada y él contestó, cuando le preguntaron cómo le había hecho, él contestó, por persuasión y longanimidad. Y entonces se me quedaron muy grabadas esas dos palabras, las cuales vienen en la sección 121 de Doctrina y Convenios y hablan acerca del sacerdocio y la manera en la que se debe administrar. Y reconozco en este tío a un buen hombre que fue obrero del templo por muchos años, que fue sellador en el templo, que siempre vivió apegado a los mandamientos del Evangelio y que nos dejó muchas enseñanzas, incluyendo la que por supuesto estoy mencionando y que se me quedó a mí muy grabada en la mente. Hay otra historia en la cual, de fe, en la cual podemos reflexionar que contó el presidente Russell M. Nelson acerca de un niño de 8 años, huérfano, que estaba a punto de ser operado del apéndice. Y antes de que lo operaran y antes de que le pusieran la anestesia, le preguntó al doctor, doctor, ¿puede usted orar por mí? Y entonces el doctor le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Se sorprendió y dijo, yo no puedo hacer eso. Dijo, bueno, entonces si usted no puede orar por mí, ¿puedo yo hacer una oración antes de que me opere? Y entonces el niño oró al Padre Celestial diciéndole que él solo era un huérfano pequeño, pero que si todo salía bien en su operación, él iba a poder a tratar de ser un niño bueno y a tratar de cumplir con todas las cosas buenas que fueran encomendadas en esta vida. Cuando él terminó de orar, les dijo a los doctores, ahora sí ya estoy listo, pueden operarme. Por supuesto, los médicos estaban emocionados y sorprendidos por esta situación y por la fe del niño, quien puso todo en su mano, todas las cosas en manos del Padre Celestial y de Jesucristo para que él pudiera recuperarse tal y como sucedió. Nosotros no somos como este niño. Tenemos fe, tenemos un conocimiento y tenemos el poder y la autoridad de sacerdocio. Y tenemos una responsabilidad con ello, tal como lo hablaba yo en la mañana. Somos individualmente responsables de desarrollarlo, de ejercerlo y de poder ministrarlo hacia otros de la mejor manera que podamos. A veces nosotros pertenecemos a quórumes de sacerdocio en específico. Y en estos quórumes normalmente tenemos buenos amigos, tenemos buenas actividades, tenemos buena enseñanza, por supuesto, tenemos buenos líderes, pero al final la responsabilidad de desarrollar el poder del sacerdocio en cada uno de nosotros es personal. Podemos ejercer nuestra fe y el fervor en oración, pero al final todo esto solo se puede desarrollar individualmente, como lo mencionaba en la mañana, con respecto al arrepentimiento. Ahora corresponde también al sacerdocio, pero es la misma regla. Solo individualmente nos hacemos merecedores de recibir las ordenanzas de salvación y la exaltación. Por supuesto, muchos de nosotros estamos casados y tenemos una familia y ya entonces nuestra responsabilidad se amplía un poco, pero sigue, en lugar de minimizarse nuestra responsabilidad en cuanto al sacerdocio y en cuanto a el desarrollo que pudiéramos hacer de él, se agranda un poco más con nuestras esposas y nuestros hijos. Conforme a esta autoridad del sacerdocio, algún día cada uno de nosotros nos presentaremos delante del Padre Celestial
y tendremos la obligación de presentar un informe de las mayordomías que nos fueron dadas. Muchas veces, y más hoy en día, vemos personas que parten más allá del velo y que sufrimos por ellas y nos entristecemos por ellas. Y en esos momentos uno se pregunta si realmente está preparado para poder pasar al otro lado del velo y dar un informe positivo a nuestro Salvador Jesucristo. Me sucedió a mí el mes de diciembre cuando estuve enfermo y me preguntaba yo que si el Padre Celestial me recogía, estaría yo preparado para poder presentar un informe positivo de lo que Él me había dado, de la autoridad que Él me había dado y de las cosas que Él me había encargado. Hay un relato de un amigo del presidente Nelson donde dice: este amigo se aproximaba al final de su existencia terrenal y cuando le pregunté si estaba preparado para morir, jamás olvidaré su respuesta. Me dijo, lleno de valor y de convicción, mi vida está lista para pasar la inspección. Recordemos también al profeta José Smith, cuando hizo frente a la muerte y dijo, voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega, mi conciencia sea libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Y ese día que me pregunté yo eso, vino a mi mente estas palabras del profeta José Smith. Y pensé sentirme así. Por supuesto, este es un tiempo de prepararnos para nuestra entrevista definitiva y dependerá de cada uno de nosotros la manera en la que la confrontemos y la enfrentemos. Y entonces podríamos preguntarnos algunas cosas como lo siguiente que voy a mencionar. ¿Pago el diezmo con un corazón dispuesto? ¿Obedezco la palabra de sabiduría? ¿Mi vocabulario se halla libre de obscenidades y blasfemias? ¿Tengo rectitud moral? Estoy verdaderamente agradecido por la expiación la cual hace que la resurrección sea una realidad y la vida eterna una posibilidad para mí. Honro los convenios del templo que me sellan para siempre a mis seres queridos. Si podemos contestar sinceramente que sí, quiere decir una cosa, no que estamos listos para recibir la exaltación, sino que estamos desarrollando nuestro poder en el sacerdocio. Todavía no es el fin. Si nosotros nos sometemos al influjo del Espíritu, como dice la Escritura de Doctrina y Convenio 121, esto incrementa el poder del sacerdocio. Hace pocos días tuve la oportunidad de avanzar un joven en el sacerdocio. Él acudió a mí por dos razones. La primera es porque vive cerca y la segunda porque él nos consideramos amigos y nos consideramos que podemos hablar de muchas cosas y he tenido la oportunidad y el privilegio de que él pueda contarme algunos de sus temores, de sus problemas e incluso ha tenido él a pedirme que lo bendiga, que le dé bendiciones y que le ayude dándole consejos en cuanto a estas necesidades. Y eso me halaga, pero no dejo de pensar que si no tuviera yo esta autoridad, si no tuviera yo este poder, no podría hacer nada no solamente por esas personas, sino por mi propia familia, a quien tengo la responsabilidad también de bendecir y a quien lo he hecho en su debido momento. Y trato de enseñarle a mi hijo estos principios de tal forma que yo también tuve la oportunidad y el privilegio de pedirle que me ungiera en el mes de diciembre. Entonces, y no es la primera vez que lo hace. Entonces, para mí es un privilegio y una oportunidad, como les digo. Poseer el sacerdocio significa que tenemos la responsabilidad personal de magnificar nuestros llamamientos. Permitamos que cada ocasión de servir contribuya a desarrollar el poder del sacerdocio. En cuanto a nuestro arreglo personal, en este caso para los jóvenes, y es un consejo que nos ha dado nuestro presidente Herrera siempre, es que los domingos tengamos aunque no estemos reunidos en la iglesia, tengamos el arreglo personal que se debe de llevar a cabo, que los jóvenes que bendigan la Santa Cena, la preparen y la repartan, puedan tener su corbata y puedan tener su camisa blanca, aun cuando solamente esté su familia para verlos.
Y eso es algo que el presidente Herrera nos ha recalcado. Piensen, jóvenes, en esto cuando tengan que hacer una ordenanza. ¿Cómo se vestiría el profeta para hacerlo? ¿Cómo se vestiría alguno de los apóstoles para hacerlo? Y esa va a ser la respuesta para ustedes desde siempre poderlo hacer. Otra de las cosas es que cuando imponemos las manos sobre la cabeza de una persona, no solamente estamos ofreciendo una oración, porque para hacer una oración no hace falta ningún tipo de autoridad. Contamos con la autoridad de apartar, ordenar, bendecir y hablar en el nombre de Dios. Recordemos las promesas del Señor, y esta es una escritura que todos hemos escuchado. A quien bendigas, yo bendeciré. Y te daré mi espíritu, y entonces conocerás todas las cosas que corresponden a la rectitud. Con fe, creyendo en mí, que recibirás. Cuando tengamos la oportunidad de poder dar una bendición o de poder ejercer el sacerdocio en favor de nuestros semejantes, de nuestras familias y de todos aquellos que nos rodean, pensemos siempre en esto. Tomemos un momento para meditar y para escuchar al Espíritu del Señor. Ejerzamos nuestra fe en favor de reconocer la voluntad del Padre Celestial. El presidente Spencer W. Kimball comentaba en un discurso que se llama Tragedia o Destino, que muchos de ustedes han leído, que esta autoridad nos permite tener la posibilidad de poder ejercerla para poder dar salud a muchas personas. Pero sin embargo, si la voluntad del Señor es otra, debemos ejercerla en la manera correcta. Y él comenta, si yo hubiera estado cuando al profeta José Smith lo asesinaron, yo hubiera utilizado el sacerdocio para desviar las balas. Pero sin embargo no se hubiera cumplido cada una no se hubiera cumplido con cabalidad el llamamiento que el profeta tenía que cumplir. Y quizás si le hubiera preguntado, él no le hubiera permitido de ninguna forma. Entonces, hay una forma, sobre todo para los jóvenes, de poder magnificar los llamamientos en el sacerdocio arónico. Y se les invita a poder dirigir sus esfuerzos hacia 5 objetivos personales, los cuales son los siguientes. 1, obtener conocimiento del Evangelio de Jesucristo. 2, ser dignos del servicio misional. 3, conservarse moralmente limpios y preparados para entrar en el Santo Templo. 4, proseguir con sus estudios. Y 5, ceñirse a las normas de la Iglesia y ser dignos de una futura compañera. Es complicado hoy en día con la juventud porque sus metas y principios están a veces alejados de este tipo de cosas. Yo sé que nos ha tocado al liderazgo, sobre todo, hablar con jóvenes que no tienen sus metas en específico y que piensan que la vida es complicada. Y como decía el presidente Herrera en la mañana, si nos preocupamos viendo hacia adelante, esto nos da ansiedad. Y si nos preocupamos viendo hacia atrás, esto nos da... se me olvidó, presidente Herrera, ¿cuál era? Depresión. Exactamente, depresión. Muchas gracias. Se ve que me la aprendí muy bien, ¿verdad? Pero ya lo anoté. Ya no se me va a olvidar. Entonces, la juventud solamente tiene que estar enfocada en 5 cosas. Y el presidente Nelson lo menciona como ver la mano. ¿Qué debemos de pensar, jóvenes, al ver nuestra mano? Bueno, este dedo, el índice, debe señalar a las Escrituras para lograr un mejor conocimiento del Evangelio de Jesucristo y vivir de acuerdo con las enseñanzas del Salvador. El dedo medio no se utiliza para lo que el mundo lo utiliza, que es para insultar y ofender, sino debe recordarles que deben de ser dignos para servir como misioneros. El dedo anular, aquí ve el anillo del matrimonio. Aquí es donde deben de pensar ustedes que el fin de sus vidas debe ir hacia el matrimonio, con una mujer digna que los lleve al templo y con la cual puedan hacer ordenanzas. El dedo meñique, el más chiquito, les debe recordar que deben lograr una educación y que es una responsabilidad religiosa, no es solamente una responsabilidad secular, es una responsabilidad religiosa, es un mandamiento, casi el que puedan ustedes estudiar y obtener todo el conocimiento. Y por último, el pulgar, como siempre, debe recordar el deber de ceñirse a las normas de la Iglesia y ser dignos de tener una compañera eterna. Si siguen con estos 5 principios, como lo sabemos,
el Señor bendecirá nuestras vidas. Y como dice la Escritura de Doctrina y Convenios, debemos ser dignos del grado más elevado de la gloria celestial, dice la Escritura. Para alcanzarlo, el hombre tiene que entrar en el orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Las mentes de los jóvenes deben estar enfocadas en eso, en estudiar, en cumplir con los mandamientos, en ir a la misión, en casarse con una compañera, aunque a veces eso no, no es lo primordial en su vida. Sin embargo, hay muchas cosas que distraen hoy en día. La información de los jóvenes, y más hoy en día que están encerrados, los distrae y les enseña cosas que a veces no son correctas. En la mañana yo hablaba acerca de la cultura del evangelio y la cultura del mundo. La cultura del mundo enseña muchas cosas que no son correctas y que, como todo el mundo la hace, pareciera que son buenas. Sin embargo, es menester apoyarse en la doctrina del evangelio y nunca olvidar que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que este poder no puede ser gobernado ni manejado sino conforme a los principios de la rectitud. Si abusamos de este poder para encubrir nuestros pecados, satisfacer nuestro orgullo o nuestra vana ambición, o dominar a otras personas en cualquier grado de injusticia, perderemos tanto la autoridad como el poder del sacerdocio. Y vuelvo al relato de mi tío en la mañana. Hermanos, sirvan a todas las personas con persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, amor sincero, conocimiento puro y caridad. Y entonces la doctrina del sacerdocio destilará sobre su alma como rocío del cielo. ¿Qué es persuasión? Persuasión es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos verdaderos, para que una persona haga tal o cual cosa. ¿Y qué es longanimidad? La escuchamos tanto, pero no sabemos qué es. Es generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Entonces, recapitulando ya para terminar, porque siempre les quito el tiempo al presidente. Sirvan a todas las personas con persuasión, persuadiendo a las personas a hacer lo bueno, invitándoles a hacer lo bueno, convenciéndolos con la verdad que solamente nosotros tenemos, como dijo el profeta José. Yo tengo la verdad e invito a todo el mundo a que me impugne, si pueden. Con longanimidad, que es con generosidad, con buenos sentimientos, con benignidad, siendo buenos en todas las cosas que hacemos, con mansedumbre y con humildad, sabiendo que ese poder es delegado a nosotros, pero que nosotros no somos quienes lo manejamos. Porque como mencionaba el presidente Herrera hace unos días, el poder está, el poder existe. Y si nosotros somos dignos de utilizarlo y lo utilizamos de la manera correcta, va a servir y funcionar tal como fue creado. Hermanos, les amo profundamente y les agradezco por estar reunidos en esta ocasión. Reconozcan ustedes buenos hombres, buenos poseedores del sacerdocio. Y sé que hay más de los que no están conectados, que también son buenos hombres y buenos poseedores del sacerdocio y que nos hacen falta. Velemos por ellos, utilicemos y desarrollemos nuestro sacerdocio para nuestro propio perfeccionamiento, progreso e instrucción. Y como decía el presidente Monson en uno de sus discursos, hay que darle con todo para adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, presidente Correa. Buenas tardes, queridos hermanos. También me gustaría tomar unos minutos para dirigir la palabra con ustedes. Estoy un poquito mormado, por si no se escucha bien, ahí me avisan. Escuchando un poquito a los hermanos, hermano Tenorio hablando un poco acerca del agradecimiento, de ser optimistas en tiempos de dificultad, de buenas cosas, de ver las cosas con buen ánimo. Escuchar un poquito al hermano Adán también de tomar el nombre de Cristo sobre nosotros y poder entender qué significa eso realmente, que es un convenio también que hacemos cuando nos bautizamos, desde ese primer paso que damos, esa primera promesa que hacemos a Dios de poder seguirle siempre y tomar su nombre sobre nosotros. Algo que hacemos también cada domingo,
al participar de la Santa Cena y renovar los convenios que hemos hecho con el Señor, no solamente al bautizarnos, sino también aquellos que hemos entrado al Santo Templo, también de escuchar al presidente Correa ahorita y sus palabras, nos invitan realmente a hacer ciertas cosas que, que nos muevan, ¿verdad? Que nos hagan mantener activos y que nos lleven a sentir una espiritualidad mayor. Que de hecho ese es el tema que me gustaría tomar el día de hoy. Hemos pasado tiempos de adversidad, prácticamente tenemos en un mes estaremos cumpliendo un año prácticamente de no asistir a los edificios presencialmente y ha sido algo nuevo para todos, ¿verdad? Hemos tenido que acostumbrarnos a ciertas realidades que antes quizás no manejábamos, el poder estar aquí por medio de la tecnología, pero hemos visto el esfuerzo de cada uno de los hermanos en la estaca de poder estar aquí, de poder acoplarse quizás a algo que no utilizaban anteriormente y no quedarse, ¿verdad? En el camino, sino esforzarse por seguir adelante más allá de estas cuestiones. Algo que hablaba ahorita de la Santa Cena, por ejemplo, y el poder hacer del día de reposo un día que sea santo para el Señor. Y por eso les agradecemos también por tomar este fin de semana para poder estar tanto en la reunión de ayer, hoy en la mañana y participar en esta reunión del sacerdocio también. Sé que hay muchas cosas que el mundo puede ofrecer, pero cuando ponemos al Señor en primer lugar, pues vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Hoy en la mañana una de las jovencitas compartía la escritura en Doctrina y Convenios 82:10 y siempre me gusta mucho, ¿verdad? El Señor dice, yo al Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas si no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Y es algo que en el libro de Mormón vemos mucho, ¿verdad? Y en algún momento cuando el pueblo del Señor dejaba de hacer quizás las cosas que el Señor les mandaba, que ya conocían, ¿verdad? Por medio de sus padres y de los profetas que siempre estaban ahí, muy constantes. A veces cuando se pedían ciertas cosas, el Señor también era un poco tardo en responder. Y así va a ser siempre, ¿verdad? También cuando el Señor siempre va a estar ahí, es un Padre amoroso, pero también nosotros necesitamos poner de nuestra parte para que podamos ser bendecidos con aquellas promesas que están ahí para nosotros. Me gustaría recordar la escritura que el presidente Herrera nos presentó desde el principio de esta conferencia, que fue la que en reunión de presidencias escogimos para poder tomar como tema en esta conferencia, y es Doctrina y Convenios 6:36. Dice, elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Y aplica mucho para el tiempo de hoy, ¿verdad? El Señor quiere que más allá de los tiempos de dudas, de temor, de cosas que pueden estar pasando en el mundo, que vemos a veces ya demasiado cerca, ¿verdad? De nuestros familiares, de nuestros conocidos que pasan por momentos de dificultad, de enfermedad, también de situaciones emocionales, a veces un poquito difíciles. El Señor espera que nosotros podamos tener nuestra mira directamente hacia Él y que no bajemos los brazos, ¿verdad? Que podamos ser de buen ánimo y no temer durante este tiempo. En la página de la iglesia, y lo platicábamos un poquito ayer con el presidente también en nuestra reunión previa de esta conferencia, hay un mensaje que hace unos días leí, lo pueden leer un poquito más a fondo, pero quiero tocar algunos puntos de esto. Y me gustaría compartir mi pantalla en una presentación que hice de algunas cositas que consideré importantes. Pero este mensaje se titula Recuperarnos del entumecimiento espiritual. Y es un buen tema para este tiempo que estamos viviendo. Permítanme compartirles mi pantalla. Porque creo que abarca mucho de lo que estamos pasando hoy día, ¿verdad? Como miembros de la iglesia y como mundo en general. ¿Y por qué el Señor espera que podamos recuperarnos o por qué nos habla del entumecimiento espiritual? Yo estaba buscando un poquito quizás coloquialmente hablando, generalmente decimos, estoy entumido, ¿verdad? Porque en estos días de frío, en invierno y demás, estaba buscando la definición de entumecimiento y dice, permítame correr la imagen porque no veo, dice rigidez o falta de flexibilidad o movimiento que se produce en un miembro del cuerpo
especialmente debido al frío o a la falta de actividad, que va acompañada de una desagradable sensación de hormigueo y de torpeza de movimiento en esa parte del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede cuando nos entumecemos o que tenemos mucho frío y que nos dan las riumas, como dicen? Pues nos empiezan a doler ciertas partes del cuerpo, sobre todo las articulaciones, y empezamos a quedarnos un poquito rígidos, como dice ahí, empezamos a perder la flexibilidad. También dice que se siente hormigueo y un poquito de torpeza en el movimiento. Ya no actuamos igual, ¿verdad? No respondemos de la misma manera. Quizás si nos dicen, pues échate a correr ahorita porque necesitas atender cierta situación, pues nos va a costar un poquito, ¿verdad? Incluso a veces preferimos quedarnos con la cobijita, ¿verdad? Porque levantarnos nos cuesta, porque estamos justamente, como decimos, entumecidos. Y, permítame un segundo, dice, ¿cómo se siente este entumecimiento? Una persona con entumecimiento puede ser incapaz de sentir el tacto ligero, el dolor, la temperatura o la vibración, o desconocer en qué posición están ciertas partes, ¿verdad?, de su cuerpo, que se le llama sentido de la posición. Entonces empezamos a sentir ciertas cuestiones, adormecimiento, dolor, temperatura del cuerpo quizás falla un poquito, o no sabemos bien, dejamos de sentir un poquito dónde están nuestras quizás extremidades, que pueden ser las que están un poquito más expuestas al entumecimiento, ¿verdad? Eh, Dame un segundito, quiero ver si puedo arreglar algo aquí. Pero básicamente eso es lo que nos lleva al entumecimiento, lo que yo leía un poquito acerca de esto. Igualmente, este pequeño mensaje comenta o hace la relación a cuando las escrituras se habla también acerca de aquellas personas que estaban leprosas, ¿verdad? En las escrituras. Dice que esta enfermedad de la lepra, si bien pues hoy en día no es quizás una enfermedad que como en aquel tiempo pudiera llevarnos a la muerte, ¿verdad? En aquel tiempo recordemos que aquellas personas leprosas las tenían pues aisladas, lejos del resto de la población y pues se les dejaba pues a su suerte, ¿verdad? Y en cierto modo muchas de las cosas que se sienten durante la lepra, dice que esta enfermedad infecciosa es producida por una bacteria que causa lesiones y heridas graves en la piel. Uno de sus síntomas principales es que puede provocar un grave daño en el sistema nervioso, que al fin y al cabo es el que nos hace, ¿verdad?, sentir muchas de las cuestiones también, resultando en la pérdida de sensibilidad al tacto, calor, dolor y otras sensaciones. Las personas infectadas se quedan literalmente entumecidas. Entonces se puede hacer una pequeña comparación entre ese entumecimiento que nosotros decimos y ciertas sensaciones que sufren las personas leprosas. Dice, si bien la lepra no es ni tan grave ni tan común como lo era en aquel tiempo, actualmente la gente sigue perdiendo esa sensibilidad o capacidad de sentir. Aunque más que un impedimento físico, corremos el riesgo de entumecernos espiritualmente. Eso es lo que me gustaría referirnos hoy. ¿Cómo podemos llegar a estar entumecidos quizás de forma espiritual? Y el elder Nila Maswell, lo voy a leer aquí en la computadora de al lado, porque aquí no sé cómo poner lo que tenía. Dice lo siguiente, dice, este estado de insensibilidad puede deberse a que ignoramos las impresiones del Espíritu Santo, ya que no estamos guardando los mandamientos de Dios. Hay dos cuestiones. Puede ser que el Espíritu esté luchando con nosotros en cierto tiempo y darnos ciertas impresiones y que no hagamos caso a esas impresiones. Y una es que no estemos guardando los mandamientos de Dios, ¿verdad? Que nos hayamos alejado. Y hablando de mandamientos, ley de castidad, palabra de sabiduría, quizás el dejar de pagar un diezmo, o lo que decía ahorita, quizás ahora en un tiempo en el que no estamos en la iglesia, dejar de guardar el día de reposo, lo cual quizás ya es una responsabilidad que queda más en nuestras manos, ¿verdad? El hacer del día de reposo un día que sea santo y un día que sea de adoración al Señor. Podemos decir, bueno, quizás hacemos nuestra Santa Cena y luego hacemos otras actividades que nos alejan quizás del propósito de este día. El poder guardar este día de reposo nos traerá las bendiciones del Señor, como lo son el poder ser más sensibles al Espíritu Santo y escuchar sus consejos. Y me gustaría compartirles una experiencia de esta semana en cuanto al primer punto.
Considero que no tengo mucho problema con la parte de guardar los mandamientos de Dios en este momento, pero en cuanto a ignorar lesiones del espíritu, tuve una experiencia esta semana que me dejó enseñanza. Quizás no fue una experiencia muy positiva para mí, pero terminé aprendiendo algo que sí me va a enseñar mucho. El día miércoles, estaba aquí en mi casa y hacía como 3 semanas aproximadamente había hecho un gasto en el trabajo, un gasto que debía ser comprobado, y dejé los datos y iban a facturar estos gastos, entonces, pues ya, por ese lado me quedé tranquilo. El día miércoles me puse a limpiar mi cartera. Ustedes sabrán que a veces se empiezan a llenar de papel, stickers y cosas, y ya tenemos muchas cosas, entonces empecé a limpiar y encontré el comprobante de ese gasto que había pagado con una tarjeta de crédito, entonces pues lo guardé ahí. Lo tenía guardado estas 3 semanas, ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Entonces dije, no, voy a limpiar mi cartera, lo vi, este, y dije, no, pues lo voy a tirar, ya tiene 3 semanas y no me lo van a pedir. En ese momento escuché una voz muy fuerte que me dijo, no lo tires porque mañana te lo van a pedir. Este, Hice caso omiso a esa voz en ese momento, muy clara, lo cual me pone contento porque quiere decir que en cierto modo el Espíritu puede hablarme de una forma muy clara y lo ha hecho muchas veces en mi vida. El cuento se cuenta solo después de que sucedió porque hice bolitas en ese papel y lo tiré a la basura. El jueves regreso al trabajo y casi a la hora de salir de mi trabajo, me escriben, la persona que se encarga del tema de las facturas y demás. Dice, oye, Iván, creímos que había llegado la factura, pero no era la tuya, era del mismo lugar, pero era de otra persona. ¿Tendrás el ticket que te dieron cuando pagaste? Y yo, pues posiblemente sí lo tenga, nomás que creo que está en mi casa, le digo, déjame verificar. Algo bueno y que me salvó en ese momento es que la basura pasa los días jueves en la noche en mi casa y el que se encarga de sacar la basura pues soy yo, ¿verdad? Entonces, nada más llegué a la casa y fui directo al bote de la basura a buscar el papelito. Afortunadamente lo encontré, lo desenrosqué, tomé una foto y se lo mandé, le dije, mira, aquí está, y me dijo, muchísimas gracias, es la única forma que ahora vamos a poder comprobar el gasto, y necesité humillarme en ese momento porque la voz había sido demasiado clara. De hecho, cuando me empezaron a escribir para pedirme algo, ya sabía lo que venía, porque recordé la voz que el día de ayer me había dicho, no lo tires porque mañana te lo van a pedir. Y esas impresiones que vienen del espíritu son a veces muy claras. Espero haber aprendido de esta experiencia y lo hice porque me humillé ante el Padre y le dije, discúlpame porque fuiste muy clara en esta respuesta que tuve en ese comunicado. Pero cuando empezamos a dejar de pasar esas impresiones una y otra vez, puede que el espíritu ya no quiera luchar con nosotros, ¿verdad? Y ya mejor la voz no va a ser tan clara, va a ser un poquito más suave hasta que ya no la escuchemos por tener muchas cosas a nuestro alrededor. ¿Saben? Entonces, que no les pase que cuando escuchen esa voz, no le hagan caso, háganle caso porque por experiencia, es una voz muy clara y dulce y apacible también que nos hace saber lo que tenemos que hacer. ¿Está bien? Entonces, el otro punto es guardar los mandamientos de Dios. La capacidad de sentir controla nuestro comportamiento de muchas formas y atenuamos esa capacidad cuando lo que sentimos nos impulsa a hacer el bien y no actuamos. La sorprendente sensibilidad de Jesús ante las necesidades de quienes lo rodeaban fue lo que hizo posible que respondiera siempre con hechos, ¿verdad? Y algo interesante que debemos de aprender y que el elder Maswell, Linda Maswell nos enseña, es que si realmente nosotros tenemos un caso de lepra espiritual en el cual estemos en cierto modo entumecidos espiritualmente y que ya no podamos sentir o sintamos que no tenemos una relación ya muy cercana con el Señor, que puede pasarnos cuando dejamos de hacer aquellas cosas que son importantes y sencillas, que el presidente Correa nos mencionó muchas de ellas también ahorita que hablaba con nosotros. Es importante que podamos empezar a restablecer esa relación con el Señor. Y así como Jesucristo era capaz de sanar a los leprosos, como vemos en la imagen, es igualmente capaz de sanarnos en cuanto a esa lepra espiritual, ¿verdad? Que podamos empezar poco a poco a sentir nuevamente las cosas que necesitamos sentir para estar bien con el Señor y actuar conforme a ello. En un salmo, Salmo 147:3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón
y venda sus heridas, ¿verdad? A veces nos sucede que estamos así, ¿verdad? Entumidos. Yo recuerdo mucho, me gustaba mucho jugar ahorita por tiempos de pandemia y demás, pero cuando era más joven jugaba mucho fútbol, fútbol sala, fútbol rápido. En mi país 2, 3 veces a la semana practicaba este deporte. Y no mucho rentar canchas, íbamos y rentábamos y a veces nos tocaba jugar 10, 11, incluso a veces hasta las 12 de la noche, uno que es joven, andábamos jugando fútbol. Y en épocas, yo recuerdo de épocas de invierno, de niebla, mucha niebla, y algo importante cuando vamos a hacer algún deporte es poder calentar, ¿verdad? Calentar nuestras extremidades y llegar a estar en un estado óptimo para poder realizar el ejercicio. Igualmente, nosotros podemos empezar a estirar, a hacer ciertos estiramientos, calentamientos para poder sentirnos un poquito mejor. Y no vamos muy lejos, ¿verdad? Con las cosas que tenemos que hacer. Si hemos dejado de orar, pues necesitamos empezar a tener esa relación más cercana con Dios por medio de la oración, por medio del ayuno. Si hemos dejado de leer las escrituras, es importante que podamos leerlas para poder estar un poquito más cerca de Él. Y como nos decían hoy, el presidente de misión, si queremos realmente actuar de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros, en las escrituras podemos encontrar en nuestra guía, ¿verdad? Y así sucesivamente, si no estamos estudiando el programa Ven Sígueme, participando quizás de nuestras reuniones dominicales de forma virtual y nutriéndonos con nuestros hermanos, quizás si no estamos realizando nuestra obra de administración, empecémoslo a hacer y eso poco a poco nos va a ir calentando nuestro cuerpo, nuestro espíritu para poder llegar a comunicación más directa con el Señor. Podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que recibí revelación personal? ¿Está bien? ¿Lo hemos recibido constantemente o ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hemos sentido que el Señor nos ha hablado por medio del Espíritu o por medio de una persona o por alguna situación que se nos ha presentado? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le pedimos al Padre que nos diera revelación? ¿Cuándo le propusimos ciertas cosas que teníamos que hacer? Cuando le dijimos, bueno, tengo que tomar una decisión importante, ¿qué es lo que debo de hacer? Estas son las opciones. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le pedí al Padre Celestial que me ayudara a identificar o a reconocer esa revelación personal en mi vida? Porque muchas veces quizás podamos confundir si es una revelación directa del Padre o no, ¿verdad? Algo que es claro es que si hay alguien que nos puede ayudar a poder sentirnos más fuertes espiritualmente, es el Salvador Jesucristo. Realmente Él dio la vida por cada uno de nosotros. Es algo de lo cual no tengo duda. Necesitamos, decía este mensaje que leía, creer, esforzarnos a diario, como les enseñaba, obedecer, ser obediente. Cuando demostramos disposición a obedecer, el Espíritu les dará más inspiración sobre lo que Dios desea que hagan para Él. A medida que obedezcan, la inspiración vendrá más frecuentemente. Es decir, poco a poco empezaremos a tener más revelación, cada vez más cerca de ser una compañía constante. Su poder para escoger lo correcto aumentará. ¿Está bien? Para terminar, en Doctrina y Convenios 88, 63, el Señor dice lo siguiente: allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Saben, en la mañana comentaba que esta revelación o esto que necesitamos, esta comunicación con Dios no está limitada para nosotros, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí para nosotros. Lo que se alejan a veces somos nosotros, ¿verdad? O hacemos caso omiso, como me sucedió el día miércoles del Señor hablándonos en ciertas circunstancias especiales. Mi invitación esta noche es que podamos hacer aquellas cosas que nos mantengan más activos dentro del Evangelio y con una disposición de obrar de forma genuina como el Señor espera que lo podamos hacer. Sé que estamos en la iglesia verdadera, que Cristo nos ama. Sé que Él está dirigiendo esta obra en estos tiempos. Sé también que son tiempos de dificultad, de cambios, de quizás adecuarnos a nuevas cosas, está bien, pero los principios del Evangelio son los mismos, las ordenanzas que hemos hecho, ahí están, los convenios están vigentes para nosotros, solamente necesitamos mantenernos fieles y dignos a esos convenios, porque la promesa de la vida eterna está ahí para todos nosotros también. Sé esto y lo comparto con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Muchas gracias, presidentes Correa y Wilson. Gracias también, hermano Tenorio y hermano Velázquez, porque han puesto un tono espiritual muy especial a esta reunión de sacerdocio. Pienso que hablo por todos los que estamos reunidos aquí. Hemos sentido que sus palabras y su preparación para esta conferencia llenan nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón de la influencia del Espíritu Santo. Y gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos, por estar en esta reunión del sacerdocio, por formar parte de ella, por participar de las reuniones que hemos tenido en esta hermosa conferencia de Estaca. Lo he dicho en otras ocasiones y me gustaría hacerlo en esta ocasión, y es: ¿cuándo podemos decir que en la iglesia vale la pena una reunión, o una reunión ha cumplido con su propósito? Cuando suceden dos cosas, ya sea que suceda una de ellas o las dos: que exista un sentimiento genuino de arrepentirnos, que exista un sentimiento genuino de querer cambiar aquellas cosas que queremos hacer diferentes. Y segundo, mientras recibimos las palabras de nuestros hermanos que han tomado la palabra, recibimos también revelación. Recibimos impresiones a nuestra mente y a nuestro corazón para saber que también es importante que actuemos en función de ese conocimiento. Mi mensaje el día de hoy es un mensaje muy breve y muy concreto. Y en el mes de noviembre les hablaba a ustedes de los hábitos del líder celestial. Y les decía, y quisiera hacer un repaso un poco de esos hábitos. Como sacerdotes, como varones, como miembros de la iglesia, como poseedores del sacerdocio, está implícito la labor de llegar a convertirnos en un líder celestial. Y hablábamos, mis hermanos, de la necesidad de adquirir o tener 4 de estos hábitos en nuestra vida. El primero de ellos tenía que ver con ser proactivos, con no esperar a que nos pidan que actuemos, sino tomar iniciativa. En que cada uno de los planes, cada uno de los objetivos que están en nuestra vida, ya sea temporales o espirituales, y que para el Señor todo es espiritual, y cuando entendemos que para Él todo es espiritual, pues es más fácil que involucremos al Señor Jesucristo en nuestros planes. Si lo sabemos involucrar, Él traerá el resultado de una manera más sencilla y de una manera más inteligente. Y hemos hablado mucho de este tercer hábito durante la conferencia de ayer y el día de hoy, particularmente en los mensajes que me ha tocado. Encontrar el balance y las prioridades en nuestra vida, encontrar este equilibrio que necesita nuestra vida para poder cubrir las necesidades de todas las personas que están a nuestro alrededor. Para quienes estamos casados, nuestra prioridad debe ser nuestra esposa. Para quienes están por casarse y están estudiando, a nuestros hombres y mujeres, a nuestros jóvenes adultos solteros, su prioridad es encontrar su pareja. Para nuestros jóvenes, nuestros hombres jóvenes, su prioridad es prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec y servir una misión de tiempo completo. Sin embargo, hay otros elementos que necesitamos trabajar, y es la parte física, la parte espiritual, la parte emocional, que nos permitirá encontrar también las habilidades, los talentos y los dones que nuestro Padre Celestial desea que adquiramos para poder contribuir al engrandecimiento de su reino y para poder también encontrar el gozo. Y finalmente, el hábito de rendir cuentas, de comprometernos con responder sobre aquellas cosas que nos son asignadas a nuestros líderes, a quienes de alguna manera requieren de un informe, pero también rendir cuentas a nuestro Padre Celestial a través de nuestras oraciones e informar por aquellas cosas que estamos dispuestos a hacer y que Él nos ha encomendado, y también de alguna manera decirles lo fácil o difícil que ha sido para nosotros conseguirlas. Sé, mis queridos hermanos, que estos hábitos, en la medida en la que formen parte de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestras actividades cotidianas, podemos alcanzar estas bendiciones celestiales de poder realmente magnificar nuestra autoridad en el sacerdocio y alcanzar la medida de creación que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo ven en nosotros.
Y el día de hoy quisiera hablarles del poder de las palabras. Ayer compartía una escritura con los presidentes. Antes de iniciar con la conferencia Destaca, tenemos una reunión de presidencia y les compartía a manera de pensamiento espiritual Juan capítulo 1, versículo 1. Y esta escritura tiene una comprensión de principios muy interesantes y dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En la versión del Rey Santiago en inglés utiliza la palabra word, que significa precisamente palabra, y vamos a leerla haciendo el cambio donde dice verbo por la palabra palabra. En el principio era la palabra y el verbo estaba, y la palabra, perdón, estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando hablamos de la palabra y que era en el principio y que esa palabra estaba con Dios y que la palabra era Dios, hablamos de algo que es muy importante y es precisamente las palabras y el poder que hay en ellas. En otra escritura que se encuentra en Alma 31:5, nos dicen lo siguiente, y está hablando el profeta Alma en su ministerio misional. Y dice, y como la predicación de la palabra tenía gran propensión e impulsaba a la gente a hacer lo que era justo, sí surtía un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que se les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Fíjense qué interesante en esta escritura. Alma dice, como esta predicación de la palabra impulsaba a la gente a hacer lo justo, más allá que la propia espada, él hablaba y buscaba insistentemente al pueblo para que considerara la virtud de la palabra. Y una escritura más en Doctrina y Convenios 84, versículos 44 y 45. Porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo. Mis queridos hermanos, en estas tres escrituras vemos cómo las palabras tienen un impacto importante en nuestra vida. Vemos cómo es tan importante identificar que estas palabras pueden generar milagros y bendiciones muy especiales. Tanto la palabra que sale de la persona como la palabra que recibe la persona debe considerarse como algo valioso e importante. Y particularmente en esta ocasión yo quisiera invitarlos a reflexionar precisamente en qué palabras somos las que escogemos para hablar, con qué palabras nos dirigimos a nuestros hermanos y hermanas en los llamamientos en donde servimos. ¿Cuáles son las palabras que decimos en casa para nuestra esposa, para nuestros hermanos, para nuestros padres? ¿Qué palabras escogemos? ¿Qué palabras seleccionamos para hablar sobre la verdad y hablar sobre aquellas cosas que son importantes? Cuidemos mucho las palabras, porque las palabras es este sonido que llega al corazón de nuestros hermanos y hermanas y que puede producir sentimientos apropiados y adecuados, pero una mala selección de las palabras puede causar sentimientos de tristeza o inclusive de contención. Yo sé, mis queridos hermanos, que en la medida en la que podamos ser más conscientes del uso de las palabras adecuadas, podremos encontrar el poder que hay en ellas, porque este poder puede transformar las cosas. Por la palabra del Señor fueron hechos los mundos, por la palabra del Señor se establecieron los períodos de la creación. Por las palabras que Alma dijo al pueblo, el pueblo se convirtió
y siguió el Evangelio de Jesucristo y realizó convenios. Y el Señor nos invita en este tiempo de la restauración a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recientemente estudiábamos en Ven, Sígueme, que las palabras de nuestros profetas, de nuestros líderes, las debemos tomar como las propias palabras del Señor. Y cuando las escuchamos, cuando las entendemos, llegamos a saber de la verdad de todas las cosas. Al igual que el hermano Tenorio y el presidente Wilson, voy a hablar de los 10 leprosos. Y no nos pusimos de acuerdo. Sin embargo, esta es la maravillosa bendición del Evangelio. Y este es el maravilloso Espíritu Santo testificando de las verdades de las cosas. El Evangelio nos permite que cada una de las lecciones, que cada uno de los momentos y milagros que el Señor hizo, así como de las muchas historias que contamos en las Escrituras, podamos verlas desde diferentes perspectivas. El hermano Tenorio nos hablaba de la gratitud que hubo en estos leprosos y que solo se manifestó en uno de ellos. El presidente nos hablaba de cómo esta lepra pudiera denotar el entumecimiento espiritual que en ocasiones existe por las distracciones o por aquellas cosas que dejamos de hacer. Y yo quisiera hablarles particularmente de algo que dice en este relato en Lucas 17. Dice: aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a la aldea, salieron 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían de la autoridad y el poder del sacerdocio de nuestro Salvador. En el 14 dice: y cuando él, Jesús, los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Fue lo único que les pidió. No se acercó, no impuso las manos sobre sus cabezas, solo le dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban a los sacerdotes, fueron limpiados. El poder de la palabra del Señor sanó estos leprosos. El poder de la palabra hoy en nuestros días para ejercer nuestro sacerdocio es muy importante, mis queridos hermanos, para sanar a nuestros enfermos. Yo sé que esta pandemia nos ha traído desafíos para dar unciones y bendiciones a quienes han sido de alguna manera contagiados con el COVID. Y a veces tenemos miedo, a veces quisiéramos ir a la casa de nuestros hermanos y poner las manos sobre la cabeza para que sanen. Sin embargo, déjenme decirles una impresión que he tenido durante este tiempo y también que he visto a manera de milagros en nuestros días, y particularmente con esta enfermedad. No solo es el que impongamos las manos sobre la cabeza de nuestros hermanos y hermanas para que sanen, es la fe que hay en ellos en el poder del sacerdocio. Y son las palabras virtuosas que salen de nuestra boca para sanarles. He tenido la oportunidad de bendecir a algunos hermanos a través de una llamada telefónica. Y para mí ha sido una experiencia nueva, porque he podido pronunciar una oración a través de un teléfono celular. Sin embargo, mis queridos hermanos, he visto que del otro lado, la familia que se reúne para recibir esa bendición y para recibir la salud, ha sucedido el milagro. Y déjenme comentarles y compartir una experiencia personal, precisamente con el poder de las palabras. Hace poco más de año y medio, me detectaron una enfermedad de estas que son crónico-degenerativas y que son autoinmunes. Afortunadamente, pues he estado bien. El tratamiento que he tenido ha sido adecuado. Los primeros meses tal vez fueron un poquito difíciles para encontrar
realmente la salud, el medicamento y el tratamiento adecuado. A final de año, del año pasado, empecé a tener otra vez dificultades y una de estas dificultades se manifestó de alguna manera en mi cuerpo y apareció una protuberancia en mi ingle izquierda. Y me pareció algo extraño. La verdad es que nunca me había pasado algo así. Y pues a lo mejor fui bastante decidioso y dejé que avanzara una semana. La protuberancia, que era muy pequeña, llegó a crecer de tamaño en una semana. Y me empecé a preocupar. Y entonces recuerdo que pues busqué a un especialista, hice cita con él y la cita quedó para el día martes. Y el día lunes en la noche, antes de dormir, hice una oración. Y mi oración recuerdo muy bien las palabras que decía, y era pidiéndole al Padre Celestial que si era posible para Él, me bendijera con la salud y que esa protuberancia que había salido ahí pudiera ser atendida de manera adecuada. Que el día de mañana iba a ir a visitar a un médico y a un especialista y que pues yo quería estar sano. Que este año particularmente tenía muchos planes para poder empezar a trabajar y empezar a hacer y que eran los primeros días del año, que eran días importantes para mí de evitar un quirófano y evitar algunas otras situaciones porque ya traía compromisos de trabajo. Y le presenté mi caso al Señor. A las 3 de la mañana pasé al baño y, hermanos, esa protuberancia se reventó y empezó a sangrar. Y bueno, tomé las precauciones de limpiarla y mantenerla limpia. Al siguiente día asistí al médico y el médico me dijo, no, mira, estas protuberancias que te salen en esta parte regularmente son de operación, pero qué bueno que te reventó. Eso pues nos evita que vayas al quirófano y solo con antibiótico vamos a tratarlo de una manera consecutiva por varios días. Te espero aquí a la vuelta de 72 horas y en 72 horas sigue la protuberancia, vamos a tener que intervenir. Inmediatamente tomé los medicamentos, las precauciones y a las 72 horas que visité nuevamente al médico me dijo, oye, pues no entiendo qué pasó. La verdad es que regularmente esto es de operación y en tu caso no va a ser necesario. Y pues termina con el antibiótico que te di y te veo después de 10 días. Después de 10 días no quedó huella de esa protuberancia. Hermanos, les testifico que las palabras de la oración que elevé al Padre Celestial en esa noche fueron cumplidas en base a la fe y al ejercicio de esa fe. Confiemos en las palabras que salen de nuestras bocas. Busquemos que las palabras que salen de nuestra boca sean virtuosas. Busquemos que nuestra dignidad sea la mejor credencial para poder dirigir nuestra voz al Padre. Sé que cada uno de nosotros posee el sacerdocio que Él mismo posee. Y no hay un manual en donde nos diga esto es lo que hay que hacer para conseguir mayor poder. Eso vendrá a cada uno de nosotros por medio de la revelación y de la inspiración. Y sé que este sacerdocio, el cual poseemos, puede bendecir la vida de nuestros semejantes. Pero sé también que requiere de que en nuestra vida existan deseos justos, existan elecciones adecuadas, existan pensamientos virtuosos y sobre todo palabras angelicales. Sé que en la medida en la que guardamos los mandamientos, en la medida en la que elegimos lo correcto y en la medida en la que nos esforzamos por ser más como el Salvador es, nuestras palabras serán las adecuadas y apropiadas en el momento, en la circunstancia y en la situación que enfrentemos.
Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, para que podamos cuidar de una mejor manera las palabras que salen de nuestra boca. Que podamos pronunciar palabras que transformen y sean realmente de bendición y milagro para quienes están a nuestro alrededor. Es mi ruego y mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. El himno es el 208, brillan rayos de clemencia, hermanos. Y la última oración, recordar al hermano Miguel Espinosa, por favor. Muchas gracias, hermanos, a todos por participar. Va el himno primero, hermano Miguel. Presidente Correa, no estamos escuchando, creo que no está compartido el sonido.